Estados Unidos y sus aliados se dan cuenta de que China es cada vez más importante para Rusia. Según los datos de la Administración General de Aduanas de China, en enero-julio de este 2022, el comercio entre Rusia y China aumentó un 29% interanual a 97.700 millones de dólares. En octubre, el comercio entre los dos países aumentó un 35%. Eso conforme a una publicación económica de Alemania. Realmente, en la medida en que Rusia se debilita, en esa misma medida se fortalecen los nexos con China y se produce un mayor acercamiento entre estos dos países y aumenta esa relación de dependencia. Por tanto, es importante el rol que pudiera jugar China dentro de esa estrategia para lograr una desescalada del conflicto que Occidente entiende es conveniente para evitar una gran desgracia, una gran catástrofe en Ucrania y que se pudiera producir una nueva oleada de refugiados, de gente que entienda que es imposible pasar el invierno en Ucrania y busque refugio donde sea. Iniciar una conversación de paz, un diálogo, se supone que tiene que expresarse, esa es la lógica, en el terreno de batalla. Y Occidente quiere llevar la situación a ese terreno. Porque fíjense qué está ocurriendo. En un solo día, Rusia bombardeó objetivos en Kiev, en Odessa, Ochakov, Kharkov, Lvov, Rivne, Vinnytsia, entre otras ciudades importantes, causando daños importantes a la infraestructura energética ucraniana y destruyendo acueductos. Cuando se aproxima ya el invierno, esa es una situación, eso genera un gran problema porque hay cortes de energía eléctrica por todas partes. Y ese es el problema que ahora mismo está planteando. John Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, acaba de dar unas declaraciones diciendo: no subestimemos la capacidad militar de Rusia. Rusia tiene sus fuerzas armadas ahí y una gran capacidad de fuego. Tiene un ejército poderoso. Entonces es un asunto que hay que tomar en consideración. Y esos son de los aspectos que digo yo que están aquí planteados. Rusia se mantiene abierta al diálogo, aunque obviamente tiene desconfianza, porque muchas veces ocurre que las ofertas de paz en realidad están al servicio de la guerra o buscan preservar intereses de cara a un conflicto armado, lograr algunos objetivos estratégicos. Y entonces, con este asunto hay que saber lidiar, porque tú no puedes tampoco aparecer con un discurso contrario a la paz, porque te van a entender, te van a calificar de guerrerista. Por eso la sugerencia que recientemente le hiciera el gobierno de Estados Unidos
al presidente Zelensky, según trascendió a los medios de comunicación. Tienes que manejarte dejando abierta la posibilidad de una negociación con el señor Vladimir Putin. Zelensky lo ha entendido y un poco ha cambiado su actitud, su discurso. Y habla de negociación, pero habla de negociación en unos términos que equivalen a la rendición de Rusia. Eso es diciéndote, bueno, yo realmente estoy dispuesto a sentarme a discutir con quien sea, pero estos son mis términos. Es una manera de tú rechazar el diálogo, pero de forma positiva, sin que te vayan a calificar de ser un enemigo de la paz, a tener posiciones cerradas y descartando totalmente la posibilidad de un arreglo político. Rusia dice si nosotros estamos en disposición de negociar, pero hay que plantearse objetivos serios, porque nosotros no estamos en disposición de capitular. Pero mientras tanto continúan su ofensiva militar. Y por ese lado, entonces, meten un poco más de presión. Zelensky habló cuando intervino en el G20, dijo, este es el G19. Claramente está fijando una posición radical en el sentido de que la línea debe ser excluir a Rusia. Y en todo este contexto, por primera vez cae un misil en territorio de Polonia. En un primer momento, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que ese misil era de fabricación rusa y señaló prácticamente a Rusia como responsable. Zelensky abiertamente dijo que eso eran los rusos, que detrás de eso estaba Rusia. Pero Biden se apresuró a decir que no era probable, que era improbable que eso lo hubiera causado Rusia. Y después la OTAN fijó su posición porque se entendió que era un asunto sumamente delicado, porque un misil caía en el territorio de la OTAN. Y desde el punto de vista legal, eso tenía muchas implicaciones y podía comprometer a la organización. Y bueno, pues eso era susceptible de generar una situación muy, pero muy delicada. Es una situación algo muy sospechoso, eso no había ocurrido y viene a caer justamente ese misil cuando de lo que se está hablando es de la paz. Eso recuerda claramente cómo es que grupos radicales que siempre son opuestos a las soluciones por las vías políticas, cómo es, mediante cuáles métodos boicotean los diálogos de paz. No quiero hacer referencia a Colombia y cómo Uribe intentó torpedear las negociaciones entre el gobierno y la guerrilla de la FARC. Permítame hacer una pequeña pausa, en breve retorno.